Lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este jueves 9 de agosto del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Varela. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, saben ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. La Asamblea Nacional Constituyente, dice el Nacional, allana inmunidad de diputados y pide enjuiciarlos. Esto actuando, como saben ustedes, al margen de nuestra Constitución vigente, la del 99. Lamentablemente es la situación que hoy día tenemos en nuestro país. El artículo 200, ayer lo citábamos, dice que los diputados de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad y que de los delitos, los presuntos delitos que cometan, los diputados de la Asamblea Nacional conocerá el Tribunal Supremo de Justicia y, se ordenará su detención en caso de ser necesario y continuar el enjuiciamiento tras previa autorización de la Asamblea Nacional, no de la Constituyente Comunal, como ha ocurrido el día de ayer. Una situación, por cierto, que destaca en medios de comunicación internacionales. La Asamblea denuncia usurpación de funciones y desconoce acto ilegítimo, lo destaca el diario El Nacional. Hoy habrá sesión extraordinaria, de eso vamos a hablar durante la mañana de hoy. Acusaron a Julio Borges y a Juan Requesens de estar supuestamente involucrados en el atentado contra Nicolás Maduro. El Parlamento rechazó la detención ilegal de Requesens, a quien le violaron las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 49 de la Constitución. Julio Borges, desde el exterior, expresidente de la Asamblea, dijo: el único promotor de la violencia se llama Nicolás Maduro, ni el país ni el mundo te creen la farsa del atentado. El Tribunal Supremo de Justicia, también al margen de la Constitución, consideró que existen elementos suficientes que comprometen a los dos diputados. El segundo vicepresidente del Parlamento, Alfonso Marquina, advirtió que lo ocurrido es un zarpazo a la democracia. Rechazamos categóricamente ante Venezuela y el mundo este atropello de la dictadura de Maduro. Decíamos que el máximo tribunal se ubicó al margen de la Constitución porque envió esto a la Constituyente Comunal, que no tiene atribuciones para ello. En teoría eso se creó, esta institución formada por dirigentes del partido de gobierno para redactar una nueva constitución, incluso en un proceso también altamente cuestionado y viciado y al margen de nuestra legislación vigente. De hecho, el abogado Gerardo Blay, lo destaca el diario Nacional, asegura que es un acto nulo e ilegítimo lo que ocurrió el día de ayer. Lo vamos a comentar. La comunidad internacional continúa reaccionando. Luis Almagro duda de la versión de Maduro y propone investigación. No es para menos, estamos hablando, ya perdimos la cuenta de la cantidad de denuncias de magnicidio, incluso señalando al gobierno norteamericano, a quien ha pedido ayuda en esta oportunidad. Ayer Estados Unidos pidió evidencias creíbles acerca de este tema. La Asociación de Prensa Extranjera en nuestro país rechazó los señalamientos sobre la cobertura de acontecimientos del 4 de agosto porque, saben ustedes, insinuaron que los medios estaban allí porque tenían conocimiento supuestamente de lo que iba a pasar. Bueno, la PEX repudió los señalamientos que pretenden arrojar sombras sobre la cobertura por medios internacionales de los hechos ocurridos el día sábado 4 de agosto de 2018 en Caracas, con asombro y preocupación
vieron cómo desde el pasado sábado se ha pretendido señalar a medios extranjeros acreditados en Venezuela de quizás tener informaciones sobre estos sucesos distintos a los de la convocatoria oficial hecha a la prensa para cubrir estos actos el día 4 de agosto. Vamos a reponer una declaración, en tanto establecemos contacto con nuestros invitados. Hoy queríamos conversar con diputados, pero también con la doctora Cecilia Sosa Gómez a propósito de este proceso al margen de la Constitución. Bueno, ya estamos en una situación, en fin, al margen de la ley en nuestro país. De hecho, esta es la continuación de lo ocurrido en 2017. Ustedes recordarán aquellas sentencias que provocaron la reacción de la fiscal hoy en el exilio, advirtiendo, según sus declaraciones, que se había roto el hilo constitucional. Bueno, en ese momento, el Tribunal Supremo de Justicia, que decidió ayer, pretendía delegar todas las funciones de la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos a la Constituyente Comunal, a cualquier órgano que se le ocurriera. Así decía la sentencia, palabras más, palabras menos. Y bueno, ayer se tomó una decisión como la que estamos comentando. Vamos a reponer una declaración que ofrecía Rafaela Requesens, presidenta de la FCU, hermana de Juan Requesens, detenido en paradero desconocido, sin contacto con sus familiares, abogados y con la Asamblea Nacional. Ella fue detenida, posteriormente liberada y, bueno, expresaba esta declaración en torno a los hechos, en torno a su hermano. Escuchemos. Hacia nuestra persona, ni hacia mí, ni hacia mi hermano. Sí me dijo cuando nos fuimos que mucha fuerza. Y esa es la palabra que yo me llevo. Porque fuerza es la que hay que tener, señores. Porque aquí hay un régimen que quiere tratar de tapar la realidad en la que vive el venezolano, porque aquí hay un régimen que quiere tapar la crisis en la que hoy vivimos, la crisis de salud, de transporte, de inseguridad. Aquí hay un régimen que quiere tapar la realidad de que los venezolanos están siendo asesinados, que están siendo matados por ellos mismos, porque no hay comida, porque no hay medicamentos. A los jóvenes que patean calles, que hacen jornadas, a los jóvenes que acompañan las protestas de los sectores, sigamos fuertes, señores, somos los mismos, y esta lucha no es solo por Juan, esta lucha por toda la juventud venezolana, para seguir demostrando que nosotros vamos a seguir apostando por Venezuela, y que creemos en el cambio, y seguiremos luchando por la libertad y la democracia. Bueno, en estos términos se expresaba Rafaela Requesens, presidenta de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, quien fue detenida junto a su hermano. Posteriormente, la liberaron y daba cuenta de lo ocurrido. Además, su opinión, su posición en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Me dice que tenemos en la línea telefónica a Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que pasó el día de ayer, esta decisión que asume un órgano que responde a los intereses del gobierno electo al margen de la Constitución, que, bueno, a partir de ahora, y como viene ocurriendo hace tiempo, asume atribuciones que no le corresponden, que no le son propias, que pertenecen a la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro, antes de comentar las dos decisiones que salieron ayer de este tribunal que sesiona en dos pilitas, es dejar claro que tanto Juan Carlos Requesens como Julio Borges siguen siendo diputados de la República. Y es el mismo caso para que tengamos un elemento de comparación con la fiscal general de la República. Aun cuando la diferencia está en que estos dos diputados han sido electos por la población, son sus representantes, y la fiscal fue electa indirectamente, como lo prevé la Constitución, por la Asamblea Nacional. Digo esto porque lo primero que a uno le surge al ver que hay dos decisiones ayer sobre quitando, digamos, el antejuicio de mérito a estos dos diputados para que sea una instancia completamente ilegítima como es la Asamblea Nacional Constituyente, la que levante la investidura a estas dos personas, es completamente separado de lo que establece la Constitución.
Ahora, entremos en algunos comentarios que me surge de los dispositivos que fueron publicados por el pseudo Tribunal Supremo en su página web. El primero tiene que ver con la sentencia que establece que el diputado Juan Carlos Requesens cometió unos delitos penales, pero no dice cuáles son. O sea, nosotros no sabemos cuáles fueron los delitos que cometió el diputado Requesens, porque si en su dispositiva, que es lo que, digamos, copia la página web, no dice cuáles son los delitos, mal puede eventualmente ser juzgado por algo. En segundo lugar, califica a esos delitos como delitos comunes y que son de naturaleza permanente. Yo no entiendo cuáles son los delitos comunes de naturaleza permanente. De verdad que eso es una tipología que es nueva y no se puede comprender que cometió delitos permanentes. Pero más allá de cualquier cosa, esta solicitud supuesta que presentó el señor William Saab para que fuera como un antejuicio de mérito, y dice que ellos no tienen ningún derecho de antejuicio de mérito, es una cosa verdaderamente, bueno, contraria absolutamente a la protección, digamos, a la doble protección que tiene un diputado, que es la protección de que le interrumpa, doctora Sosa, perdón, que juicio de mérito también, y posteriormente levantar su inmunidad. También el señor Tarek William Saab, electo al margen de la Constitución para asumir la responsabilidad de fiscal general de la República, bueno, en una entrevista le explicaba que a Juan Requesens lo detuvieron en flagrancia, es decir, que él fue sorprendido, según esa declaración, justo en el momento que cometió un delito, y todos vimos el video cuando, bueno, según su familia y dirigentes de la oposición lo secuestraban en su casa en compañía de su hermana. Yo también quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, precisamente esa es la aberración de la decisión. Por eso entiendo, y creo que tú también y los que nos están oyendo, que califican los tipos penales de naturaleza permanente. Es decir, el delito anda con él. Donde él esté, él está cometiendo el delito porque el delito es permanente. Imagínate esta cosa tan absurda, tan fuera de la racionalidad, que es muy difícil de explicar, como tú misma lo estás planteando. De manera que, sin saber cuáles son los delitos comunes, mandándolo para un tribunal ordinario, desconociéndose cuáles son los tipos penales que presuntamente se le imputan a este diputado, y además le dice al pseudo fiscal que continúe la investigación correspondiente. Tú me podrás decir cuál es la investigación que estaba abierta en el supuesto Ministerio Público para que Requesens estuviera al tanto de que él comete delitos penales permanentes. Es decir, él está, por ejemplo, en este momento detenido, y como detenido está cometiendo el delito penal permanente. Es una cosa verdaderamente aberrante explicar una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, en el caso de Julio Andrés Borges, me gustaría comentarte que la parte dispositiva de la sentencia, que es lo que está, a lo que se accede en la página web, es todavía no, es comparable en la locura de esta, vamos a llamarlo así, desmembramiento que es el objetivo del gobierno de la propia Asamblea Nacional. En este caso de Julio Andrés Borges, se dice que también, por supuesto, presentado por este señor que se atribuye las funciones de fiscal, porque lo nombró la Asamblea Nacional Constituyente, que también es ilegítima. Es decir, estamos en un país de ilegítimos. Le dan, bueno, si te doy la lista de los delitos que cometió Borges, bueno, traición a la patria, homicidio intencional, calificado en grado de frustración, calificado ejecutado con alevosía y por motivos futiles en grado de frustración. Pero además, estos delitos los cometió
contra unas personas, un capitán, un teniente, que entiendo, son las personas que pudieron haber resultado heridas o con daños físicos, o entiendo que debe ser eso. Entonces, si esto es así, aquí ya no hay magnicidio, porque las personas que están identificadas sobre los cuales Julio Andrés Borges cometió todos estos delitos están relacionados con el perjuicio que le ocasionó a esta persona. Pero además de eso, el otro aspecto que llama la atención, porque siguen los delitos de financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, bueno, yo creo que no encontraron algo más que ponerle. También le quitaron el antejuicio de mérito, es decir, que no procede porque de acuerdo a su criterio la evidencia de que existen esos elementos de convicción y la forma en que supuestamente poco razonada, aquí tampoco tiene derecho al antejuicio de mérito, que es un derecho absolutamente constitucional. Entonces, el dispositivo termina diciéndole a la Asamblea Nacional Constituyente que, bueno, que haga uso de una competencia que obviamente no tiene, porque además ella no existe, jurídicamente no existe, en que levante la inmunidad de Borges como diputado. Entonces, esa es nuestra realidad, pues. Tenemos 2 personas, 2 diputados, y concluyo en este aspecto diciendo que siguen siendo diputados de la República, aún frente a estas inexistentes decisiones, inexistentes levantamientos de su inmunidad, si le han violado verdaderamente todos esos derechos. Y yo te diría que estamos en una situación en el cual los delitos de lesa humanidad en Venezuela siguen tomando cuerpo. Doctora, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Si me permite, vamos al corte, perdón, y yo le dejo la siguiente inquietud, y de esto hemos hablado en otras oportunidades, que es la continuación. Decíamos que esto se parece mucho a lo que vivimos en 2017, con aquella sentencia que provocó que la fiscal hoy en el exilio denunciara la ruptura del hilo constitucional en nuestro país. En esa oportunidad, las 2 sentencias, una pretendía darle poderes absolutos a Nicolás Maduro, al presidente Nicolás Maduro, la otra pretendía quitar atribuciones a la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos y entregarla a cualquier institución, la que considerara el máximo tribunal. ¿Frente a qué escenario estamos? Yo le preguntaría, y en torno a qué temas tendría que girar este debate convocado hoy en el Parlamento Nacional, porque dadas las cosas, da la impresión que ya prácticamente desconocieron la voluntad popular, la Constitución, las leyes, y ahora se desata esta persecución al margen de nuestra legislación vigente. Le dejo la inquietud, hacemos una pausa, al regreso le damos la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Esta decisión asumida ayer por la Constituyente Comunal, al margen de nuestra Carta Magna, ellos deciden levantar inmunidad parlamentaria a 2 diputados, uno está en el exterior, otro está detenido con paradero desconocido. Le dejamos una inquietud a nuestra invitada Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora que, doctora, porque esta parece la continuación de lo que vimos en 2017, el desconocimiento de la voluntad popular, de la ley, y bueno, aparentemente el uso del poder al margen incluso de la legislación vigente. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo que es muy importante identificar el por qué está sucediendo esto. En primer lugar, yo creo que esta acción del régimen busca fundamentalmente 2 cosas. Uno, el régimen cree que haciendo esto debilita las imágenes de, por ejemplo, de Borges en el exterior. Y en segundo lugar, creo que esta todavía es más fuerte, obliga a los diputados de la oposición y a representantes de lo que se llamaba la Mesa de la Unidad a sentarse a conversar por la paz, entre comillas. Esto quiere decir que el gobierno no tiene ni salida económica ni salida social. Y como no tiene salida, puesto que la población ya no cree en ofertas de palabra, ha decidido emprender una represión para ubicar el tema de la discusión en este terreno que se está viendo obliga, entre comillas, a que la oposición diga sí, tenemos que sentarnos a negociar para encontrar una salida. Más allá de eso, tenemos una Asamblea Nacional que está afectada por todas las medidas que se han tomado. Tenemos un diputado que sufrió estos mismos embates en el pasado, que es Freddy Guevara, de manera que desde el punto de vista del ataque a un diputado tampoco es nuevo, pero han ascendido en el carácter o la representatividad que estos diputados puedan tener tanto en el exterior como en sus propios partidos. Yo creo que verdaderamente, viéndolo ahora como pueblo, como población, la ciudadanía está un poco cansada de la palabra, de solo esperar hoy que la Asamblea Nacional dicte un acuerdo donde rechaza, donde dice que se ha roto el hilo constitucional nuevamente, donde XXX. Yo creo verdaderamente que la Asamblea Nacional va a tener que recordar que tiene 3 funciones. En primer lugar, tiene la función de legislar, tiene la función de controlar y tiene la función de investigar. En ese sentido, a mi juicio, a mi sano entender, la Asamblea Nacional debería asumir dentro de su competencia una acción más contundente que sobrepase el tema de los acuerdos y las palabras. Yo creo verdaderamente que, por otra parte, la Asamblea Nacional va a tener que reagruparse, unificarse, abandonar solamente la representación partidista y asumir la representación nacional y generar en la población un respaldo. Ahora, ¿cómo generas tú un respaldo hacia la Asamblea Nacional si la Asamblea Nacional está esperando un respaldo sin hacer nada?
En consecuencia, yo creo que lo más importante en el día de hoy, más allá del apoyo, el respaldo, la legitimidad, el poner en evidencia al mundo y internamente todas las irregularidades, inconstitucionalidades y, bueno, el tipo de régimen que tenemos en Venezuela, que pareciera que afuera se conoce más que adentro, yo creo que la Asamblea tiene que asumir un rol más activo, un rol más con la gente, un rol que le permita inclusive enfrentar, cuestionar en su terreno, en su competencia, sin miedo, lo que le es propio desde el punto de vista constitucional para mostrar precisamente su legitimidad. Por ejemplo, simplemente yo creo que la Asamblea Nacional debería hoy mismo empezar a trabajar una ley contra el hambre, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Generar una presión nacional e internacionalmente de lo que le está, de las carencias y el sufrimiento que tiene la gente. No quedarse solamente en el aspecto institucional, que se ha violado los derechos de los diputados, porque es que la violación de los derechos está en la base de la sociedad en este momento. Y si tú comparas entre violarle un derecho a un diputado y violarle un derecho a un niño que no tiene que comer, pareciera que aunque los derechos todos tienen el mismo rango, la Asamblea le corresponde como representante del pueblo actuar. Yo inmediatamente generaría una denuncia a la Corte Penal Internacional por parte de la Asamblea Nacional, precisamente porque hay violación de esa naturaleza en la persecución de un órgano legítimo que ha sido reiterado, consecuente el régimen en tratar de destruir un órgano legítimo como la Asamblea Nacional, por ejemplo. En segundo lugar, dictaría una ley que creo que hay suficientes elementos en la comisión o en la subcomisión de Agricultura para generar sobre el gobierno las prioridades que la gente está esperando. Entonces, generar una investigación, por ejemplo, de situaciones en las cuales, desde el punto de vista de la corrupción y de la legitimación de capitales, se conoce en el país. Es decir, yo creo que uno de los problemas que nos está pasando es que nosotros lo que hacemos es contestar o replicar o reaccionar frente a las locuras constitucionales con apariencia de legalidad que está haciendo el régimen. Entonces, yo creo que el giro de 180 grados es, hoy la Asamblea Nacional va a legislar, a controlar e investigar y ejercer su competencia. En ese sentido, primero vamos a hacer tal cosa, segundo vamos a hacer tal cosa y tercero vamos a hacer tal cosa. Y generar una conflictividad institucional dentro del marco de lo que yo defiendo, de lo que defiende la Asamblea, que es la vigencia de la Constitución. Porque bueno, si vamos a hacer unos reactivos solamente de lo que el régimen se le ocurra hoy o se le ocurra mañana, y entre otras cosas fue una de las justificaciones para iniciar las movilizaciones en la calle. Yo no sé si usted me puede escuchar. Incluso esta situación que está ocurriendo de persecución permanente contra dirigentes políticos, la Asamblea, la ausencia de independencia del Poder Judicial, reposa en el informe del panel de expertos elaborado por la OEA, que ya se elevó a la Corte Penal Internacional. Doctora Sosa, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista político, incluso acerca de las dimensiones de lo que ha pasado ayer. Nosotros tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Simplemente recordar, y lo hemos leído en otras oportunidades, el prólogo del libro Los jueces del horror durante la época nazi. Bueno, ¿qué pasa cuando la justicia, dice este prólogo, deja de ser independiente y se hace política? ¿Qué ocurre cuando la justicia se pliega a los amos de un poder en un país?
Bueno, en el caso de la Alemania nazi, lo que pasó fue inenarrable, dice el prólogo. Millones de desplazados, de muertos de hambre y enfermedades, centenares de miles de ciudadanos perseguidos y martirizados, miles de personas inocentes privadas de sus derechos más elementales. Eso es lo que ocurre cuando no hay independencia en los poderes y responden a la dirigencia que está en el gobierno en ese momento. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Escalada. ¿Solo subir paredes? Para los amantes del deporte al aire libre, la escalada es una modalidad fascinante que reta la adrenalina y la condición física. Para profesionales de salud como los terapeutas ocupacionales, es una herramienta de trabajo. Hoy te traje la postura de la terapeuta ocupacional Yoxenia Barrios para que nos explique los beneficios de practicar la escalada en los niños. Los terapeutas ocupacionales promueven la salud a través de la ocupación y en el caso de los niños, su ocupación es jugar. Como terapia, ellos utilizan la pared de escalar para proporcionar al niño estímulos sensoriales provenientes de la contracción muscular, la presión que reciben las articulaciones, la tensión que produce la fuerza de gravedad, que sumados producen un gran resultado, la planificación motora. Los niños que utilizan la pared de escalada desarrollan la capacidad para planear y ejecutar actividades especiales, aunque nunca hayan sido realizadas. Todo gracias a la información sensorial grabada en su memoria corporal. Recordando que los niños aprenden a través del movimiento, escalar paredes es una gran ayuda para apoyar la maduración física y sensorial del niño. ¿No tienes pared de escalada? Media hora de juego en un parque tradicional también cuenta. ¿Quieres estimular la maduración de tus niños? Dale experiencias de movimiento de calidad. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenny Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
amigos, palabras más, palabras menos, y recordábamos a la doctora Cecilia Sosa Gómez que el informe del panel de expertos elaborado por la OEA, que ya se elevó a la Corte Penal Internacional a propósito de la ausencia de imparcialidad de la justicia en nuestro país, recordaba que esto se entiende como la exigencia de que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo de manera subjetiva de todo prejuicio. Recuerda el informe que Provea ha denunciado que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia favorecen principalmente las posiciones gubernamentales. El caso más evidente, dice el informe, insistimos que ya está en La Haya, el caso más evidente se dio en el discurso de apertura del año judicial de 2014, cuando la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia anunció que estarían dando los primeros pasos para la adaptación de esta institución en la medida de su misión y visión, esto está entre comillas, concordadas con los postulados constitucionales al Plan de la Patria 2013-2019, en fin, parte de la evidencia que se ha presentado ante la Corte Penal Internacional. Y vamos a ver si tenemos, me dirá mi equipo, a Gonzalo Jimiob, es director del Foro Penal Venezolano. Con él ya lo tenemos en la línea telefónica. Gracias por atendernos, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer su opinión, análisis, su reacción en torno a lo que pasó ayer. Esta decisión, una más de la constituyente comunal, que decide allanar inmunidad parlamentaria de 2 diputados electos en 2015, y esto todo al margen de la constitución vigente en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, en efecto se trata de un golpe al Estado de Derecho de la misma entidad, de la misma naturaleza y con el mismo alcance y consecuencias, por cierto, de aquellas 2 sentencias, de aquellos 2 golpes al Estado de Derecho que se dieron en el año 2017, que motivaron pues esas protestas que tuvieron lugar en aquel momento. Esto es gravísimo lo que acaba de pasar. Por una parte, violando completamente el derecho a la defensa y toda previsión sobre el debido proceso. La sala plena del Tribunal Supremo pues sencillamente se presta para validar, sin haber hecho las investigaciones pertinentes, una versión oficial, una suerte de narrativa oficial sobre los hechos, dirigida por supuesto a desarticular a sectores de oposición, y por otra parte la Asamblea Nacional Constituyente violando lo que es su mandato constitucional, e incluso en el caso de que hubiera sido válidamente constituida, que no lo es, pero violando su mandato constitucional de ocuparse solo de lo que tiene que ocuparse, que es de preparar, en todo caso, una sugerencia al pueblo de una nueva constitución, usurpa las funciones de la Asamblea Nacional y decide desconocer la inmunidad parlamentaria de 2 diputados del país, que por cierto fueron electos por el voto popular. Ayer yo veía que se había materializado una de estas situaciones de mundo al revés que lamentablemente se plantean en Venezuela, es decir, un grupo de personas que no fueron electas por el voto universal, directo y secreto de los venezolanos, están desconociéndole la inmunidad parlamentaria a 2 personas que sí fueron electas por el voto directo, secreto, universal y mayoritario de los venezolanos. Es decir, están pasando cosas en Venezuela que son completamente alejadas de lo que es el respeto al Estado de Derecho, completamente alejadas de lo que es el respeto a la Constitución y a las leyes, y ayer tuvimos una manifestación gravísima. Yo creo que todavía no hemos asimilado totalmente la gravedad de lo que ocurrió el día de ayer, porque entonces, desde el día de ayer, la Asamblea Nacional Constituyente no solamente se ha erigido como un organismo irregularmente constituido que se está ocupando de cosas de las que no podía ocuparse, como por ejemplo de estar emitiendo leyes, sino que ahora también es juez y puede incluso llegar a convertirse entonces en ejecutor de sentencias. Esto es gravísimo y tenemos los venezolanos que ponerle el ojo a la situación y verdaderamente de alguna forma expresarnos contra lo que está ocurriendo. Ahora, doctor Jimiob, el Tribunal Supremo de Justicia también, una vez más, decide al margen de la Constitución, y lo uno con la sentencia, efectivamente, a la que usted hacía referencia, las 2 del año 2017. Él, decide enviar esto a la Constituyente Comunal, pasando por alto a la Carta Magna que está vigente en nuestro país, aunque sabemos que no se cumple, donde establece claramente las atribuciones del Parlamento, que es el único que puede en Venezuela allanar la inmunidad parlamentaria. Yo quisiera su comentario también en torno al la actuación del máximo tribunal que está en Venezuela. Lo escuchamos.
Sí, no, a mí como te decía antes, de la decisión de las decisiones, porque fueron dos, del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Plena, me preocupa primero el hecho de que no hay tiempo, no ha tenido lugar la investigación cabal que tiene que tener lugar para que en todo caso se active una solicitud desde, por ejemplo, la Fiscalía, como fue hacia el Tribunal Supremo de Justicia, para que una persona, un diputado, le sea allanada la inmunidad parlamentaria. Pero más allá de eso, fíjate, hay un detalle del que se ha hablado poco, pero que también es muy importante. Estas personas, que son las directamente afectadas por esas decisiones, no fueron citadas, no fueron convocadas a expresar sus alegatos, sus abogados defensores no estuvieron allí, no pudieron de ninguna manera presentar su defensa técnica. En consecuencia, estas decisiones se tomaron inaudita parte, es decir, sin haber escuchado a quienes iban a resultar directamente afectados por estas decisiones. Eso es una violación gravísima del derecho a la defensa. El derecho a la defensa lo garantiza nuestra Constitución, el artículo 49, debe garantizarse, debe protegerse en todo grado del proceso y de la investigación. Es decir, antes de tomar esa decisión, lo lógico para respetar la Constitución, que sigue vigente, es la de, hubiera sido perfectamente llamar a los abogados de los diputados o incluso a los mismos diputados para que decidieran si iban a ejercer su derecho a la defensa. No, esto no ocurrió. Por otro lado, hay algo que me preocupa de sobremanera, que es que tanto en lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia como en este desconocimiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados que estuvo a cargo de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que se ve es que hay sencillamente la intención de validar una narrativa oficial sobre lo que ocurrió este sábado que no está corroborada y que, por supuesto, como son todas las narrativas oficiales en nuestro país, cada vez que hay un hecho de más o menos, que tenga más o menos una trascendencia nacional, son narrativas que están dirigidas, que están orientadas a responsabilizar a la oposición de lo que pasa. Es decir, narrativas dirigidas a sustentar un esquema de persecución que en este momento tiene no solamente a estos dos diputados con su inmunidad allanada, uno de ellos detenido, sino además a un grupo importante de civiles, 6 tenemos reportados nosotros en el foro penal, también presos por esta situación, para servir como chivos expiatorios que le permitan al poder sustentar esa narrativa de que supuestamente se trató de un atentado, supuestamente es un acto terrorista, supuestamente está a cargo de factores de oposición radical, ¿no? Esto sin haber hecho, reitero, las indagaciones, las investigaciones, las experticias, las inspecciones, todo ese trabajo investigativo previo que hay que hacer para poder formular con base y de manera seria una hipótesis. Si me permite, doctor Gimio, se suma a nuestra mesa de debate. Me dicen que tenemos al diputado Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, gobernador electo por el Zulia, quien sufrió, golpe de Estado por esta constituyente comunal que decidió ayer, porque decidió, no juramentarse ante esta instancia, al margen de la Constitución. Diputado Guanipa, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, María Alejandra, a tu orden. Saludos a Gonzalo. Pues mucho interés de conocer su reacción y análisis acerca de lo ocurrido con los diputados barrequesens y Julio Borges, ambos de su organización. Hemos hablado acerca de esta decisión al margen de la Carta Magna asumida ayer por la constituyente comunal. ¿Cuál va a ser la posición asumida por el Parlamento? Hay que destacar, por cierto, a la violación de derechos humanos que todavía se desconoce el paradero de Juan Requesens. Su padre hace una hora escribió en su cuenta en Twitter: mi hijo lleva casi 36 horas secuestrado, no sabemos nada de su condición. Diputado, lo escuchamos. Sí, muchas gracias por el contacto. Insisto, mira, evidentemente que la Constitución venezolana ha sido proscrita por una asamblea constituyente que no debería tener ese carácter, porque no fue convocada por el pueblo, porque no fue electa por el pueblo, porque lo hicieron con el único objetivo de profundizar un proceso de eliminación de la democracia en Venezuela, y eso es un asunto que lamentablemente está acabando con el Estado de Derecho en nuestro país. En Venezuela no hay Estado de Derecho. Por eso, desde el momento en que sucedieron los hechos del sábado pasado,
que yo tengo que decir que nunca sabremos realmente qué fue lo que pasó allí. No sabemos si eso fue un montaje, no sabemos si fue realmente un atentado, porque quien debe desarrollar el proceso de investigación es un ministerio público cuyo titular ha confesado una solidaridad total, sin pensar, no con la justicia, sino con el señor Maduro. Igual el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, que hace lo que le da la gana, igual esa constituyente espuria. Entonces no hay forma de que haya una verdadera investigación independiente donde se cumplan con todos los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley. En Venezuela la Constitución está proscrita, en Venezuela la ley está proscrita, en Venezuela estos tribunales toman decisiones en función del interés político de Nicolás Maduro y no en función de la justicia. En el caso de Juan Requesens, lo que hemos visto es una detención totalmente arbitraria, sin tomar en cuenta lo que establece el artículo 200 de la Constitución venezolana, que le da a los diputados no un privilegio, sino una prerrogativa que les permite desarrollar sus actividades. Un diputado puede iniciar investigaciones, puede ir a sitios a los que otros quizás no pueden ir, con el objetivo de profundizar en estudios e investigaciones en favor del pueblo de Venezuela. Y esa prerrogativa le da a los diputados la oportunidad de que cuando cometen algún delito o se les acusa de la comisión de algún delito, tienen que cumplirse algunos parámetros que evidentemente en este caso no se han cumplido. Entonces, que detiene ilegítimamente al diputado Requesens, eso para mí es una desaparición forzada de personas, que es un delito establecido en la Constitución venezolana. No se sabe de su paradero, se sugiere, se supone que está ahí en el SEBIN, en el helicoide, pero no hay una información oficial y no se ha permitido que su familia lo pueda ver. Cosa que pasó también con su hermana, con Rafaela Requesens, que no solo es su hermana, es la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Entonces es una cosa que es absolutamente deplorable, que refleja una especie de huida hacia adelante de la dictadura de Nicolás Maduro, que se ve débil y que se ve además vulnerable frente a lo que sucedió el sábado, porque más allá de que lo del sábado haya sido, un montaje o haya sido un atentado o lo que haya sido, que algún día lo determinaremos cuando haya de verdad justicia en Venezuela, es indudable que ese hecho le pega duro al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, y le pega porque lo hace ver vulnerable, porque hace además ver alguna fisura en la Fuerza Armada Nacional, y porque la solidaridad del que él se jacta de esa Fuerza Armada pareciera que no fue tal cuando cada uno de los integrantes de esos componentes que allí estaban tomaron la decisión, de huir frente a lo que estaba pasando en ese momento. Así que creo que el suceso del sábado es muy malo para la dictadura en todos los sentidos, y para nosotros es una posibilidad de seguir luchando en favor de lograr el rescate de la democracia en Venezuela. Así que creo que nosotros tenemos que seguir en esa lucha. Y en el caso de Julio Borges, indudablemente que Julio ha sido un factor importantísimo de la lucha en favor del rescate de la democracia en Venezuela. Lo fue dentro del país cuando estaba aquí, lo es ahora afuera, y cuando ejerció también la presidencia de la Asamblea, que recorrió el mundo diciéndole a todo lo que venía pasando en nuestro país, y obviamente eso es un acto de retaliación política. Estoy totalmente convencido que ni Julio, ni Juan Requesens, ni ningún diputado de la Asamblea Nacional tiene vinculación con ningún hecho que pueda intentar acabar con la vida de nadie. Nosotros lo que queremos es acabar con la dictadura de Maduro y lograr que el país recupere la democracia y recupere la libertad. Doctor Gimio, ¿usted también considera que estamos frente a un delito de desaparición forzada de personas en el caso del diputado Juan Requesens? En el informe que se elevó a la Corte Penal Internacional de este panel de expertos de la OEA, definen el crimen de desaparición forzada de personas, que se encuentra previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma, como la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia. ¿Qué opina usted? ¿Lo escuchamos? Sí, no, ciertamente coincido con el diputado, no solamente contra Juan Requesens, sino recordemos además que hay 6 personas, 6 ciudadanos también detenidos desde el mismo día sábado, algunos de ellos que no han tenido acceso a sus abogados, a sus familiares, y de los cuales tampoco se reconoce formalmente o se nos dice formalmente en qué lugar están, en qué condiciones están. Cuando tú revisas esas situaciones, que además han sido comunes a lo largo de todo lo que ha sido la persecución y prisión por motivos políticos, tú te das cuenta de que esas situaciones son perfectamente asimilables
a lo que es la definición técnica de una desaparición forzada de personas. Nosotros desde el Foro Penal venezolano lo hemos denunciado muchas veces así, y eso sería o estaría en este momento pues cometiéndose el delito que está previsto en el artículo 180A del Código Penal, que se refiere precisamente a eso de privar ilegítimamente de la libertad a una persona y negarse a reconocer o a dar información sobre cuál es su destino, cuál es su situación y dónde está detenido, impidiendo con esto, por supuesto, el acceso de sus abogados, de sus familiares, o impidiendo incluso a estas personas la posibilidad de defenderse de cualquier alegato, de cualquier acusación que se les formule. En efecto, sí, se trata de, desde el punto de vista estrictamente técnico y legal, de una desaparición forzada de personas. Doctor Jimeno, gracias por atendernos. Le ruego al diputado de permanecer con nosotros un par de minutos más. Yo le preguntaría cuál es la posición que va a asumir el Parlamento el día de hoy en torno a lo que ha pasado ayer con esta decisión de la Constituyente Comunal. Tenemos que ir a publicidad, ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Dejábamos una inquietud. Al cierre le doy la palabra al diputado Juan Pablo Guanipa para contestar cuál va a ser la posición que va a asumir el Parlamento Nacional ante lo que ha ocurrido y además saber, diputados, si finalmente a estas alturas se han logrado limar las diferencias entre los factores de la alternativa para hacer frente a la crisis que afecta a nuestro país. Lo digo a la luz de una supuesta reunión celebrada en la ciudad de Bogotá. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, en principio debo agradecer profundamente a todos los diputados de la Asamblea Nacional, a todos los partidos políticos, la solidaridad con el caso Juan Requesens y con el caso Julio Borges, dos militantes del movimiento Primero Justicia, y en el caso de Julio Borges, bueno, el fundador y coordinador del partido. Indudablemente que este es un momento para la solidaridad. Ayer tuvimos una rueda de prensa con la vocería de Alfonso Marquina y la participación de una gran cantidad de diputados de todos los factores de oposición. Hoy tenemos una sesión extraordinaria que, bueno, que no ha sido fácil en cuanto a la convocatoria, porque ya muchos diputados habían regresado a sus regiones y, bueno, gracias a Dios están devolviéndose a Caracas para participar en esta sesión extraordinaria del día de hoy, para la cual está también convocado todo el cuerpo diplomático, ¿no? Creo que es un momento muy aciago, un momento muy oscuro de la democracia venezolana, si es que todavía queda algo de democracia en nuestro país, y todos tenemos que luchar, no solamente por el caso concreto de dos diputados, sino en función del respeto al Parlamento Nacional, que es el poder más legítimo que en este momento tiene Venezuela. Yo diría el único poder legítimo que tiene en este momento el país. Entonces, hoy vamos a discutir un proyecto de acuerdo que ya ha sido elaborado, ya lo hemos revisado, y va a ser presentado a la discusión de la plenaria,
va a haber la intervención de un diputado de cada movimiento político y evidentemente que lo primero que vamos a hacer es rechazar este tipo de acciones del gobierno nacional y anunciar no solamente el agotamiento de la lucha jurídica nacional, que aquí solamente se hace para guardar un poco la historia de lo que estamos denunciando, sino que ya estamos recurriendo a la Unión Interparlamentaria Mundial, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a todas las instancias internacionales. Y gracias a Dios ya estamos recibiendo también la solidaridad de distintos parlamentos del mundo y de distintos gobiernos del mundo. Y creo que la presencia hoy de los embajadores en la sesión también va a ser un espaldarazo a la lucha por la democracia en Venezuela. Creo que estas son oportunidades, María Alejandra, para fortalecer la unidad de la oposición venezolana. Indudablemente hay distintos puntos de vista, no en cuanto a la necesidad del cambio político, a la necesidad de sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República para que este país empiece a respirar, sino también en función de lograr que podamos tener puntos de acuerdo para lo que viene en Venezuela. Entonces, yo diría que las diferencias pueden presentarse en el cómo lograr ese cambio político, y creo que se han ido allanando poco a poco, y reuniones como la que se ha realizado en Bogotá y otras reuniones que se han realizado tienden un poco a eso, ¿no? A lograr unificar los criterios en cuanto al cómo desarrollar toda una estrategia política, toda una estrategia institucional, toda una estrategia desde distintos puntos de vista, social, etcétera, para lograr entonces el acompañamiento nacional e internacional y lograr ejercer la presión necesaria para que pueda darse el cambio político en Venezuela. A pesar de todo lo que estamos viviendo, tenemos la obligación de ser optimistas y en eso estamos, luchando con esperanza. Gracias, diputado Juan Pablo Guanipa, por atendernos, acompañarnos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR,